semana pasada, el Banco de México informó que las remesas cayeron un 1% interanual entre septiembre, es decir, entre septiembre del año pasado y el septiembre de 2017. Esto significó la primera disminución desde febrero de este año, de decirlo de otra manera, la segunda de 2017. Para analizar esta situación, saludamos a través de la vía telefónica al maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de la carrera de Contaduría en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, a quien saludamos con mucho gusto. Abraham, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Alejandro, es un gusto platicar contigo. Pues Abraham, ¿cuáles pudieran ser las razones que hay detrás de esta disminución en las remesas después de 6 meses por lo menos de constantes avances? Sí, fíjate que antes de esta disminución, la anterior había sido en febrero, ¿sí? Precisamente, ¿no? Lo que lo puede explicar pareciera algo muy sencillo, pero realmente sí tiene un peso importante, que son los desastres naturales en Estados Unidos y los fenómenos naturales en México. Al momento de lo que sucedió con todas las inundaciones en Estados Unidos, pues bueno, muchos de nuestros compatriotas quedaron a la deriva, quedaron sin un empleo permanente, o aquellos que están en los campos, ¿no? Quedaron sin poder realizar sus actividades, y eso hizo que se limitaran sus recursos que están enviando hacia México. Pareciera algo muy simple, pero realmente sí pegó de manera, si no dramática, sí importante en esta disminución de las remesas. Ahora, Abraham, esto también se explica también por la dinámica de alguna u otra manera, porque no es que nuestros compatriotas estén mandando menos, sino que fueron menos quienes lo mandaron, porque según datos es exactamente lo mismo el promedio, es decir, en septiembre de 2016 ellos mandaron $304 en promedio cada uno de ellos, y este mes de septiembre fue lo mismo, es decir, ese 1% es un 1% de envíos totales, no de cantidades. Es correcto, pero sí hay que considerar que tenemos 3 meses disminuyendo. Bien. En julio fue 314 en promedio, en agosto 311, ahorita en septiembre 304. Y lo que sí, como tú bien comentas, lo que disminuyó fue la cantidad de mexicanos que estaban enviando, que son los principalmente afectados por estos desastres naturales que sucedieron en Estados Unidos. Claro. Ahora, Abraham, ¿cómo afecta a la economía? 2 cosas. Uno, desde luego este decremento, un 1% menos en las remesas, pero también que se siga recibiendo lo mismo, es decir, si hacemos este comparativo, que sean los mismos $304, aunque los niveles inflacionarios en Estados Unidos sean mínimos. Nuestro país se enfrenta a una situación totalmente distinta, con niveles de inflación por encima del 7%, y esto desde luego pues hace distinto la recepción, es decir, no rinden esos dólares lo mismo que hace un tiempo, aunque también hay que decirlo, el dólar se ha recuperado, ¿cierto? Es correcto, o sea, es verdad que sí, es menos cantidad, es menos poder adquisitivo en el que tienen las familias mexicanas, pero a su vez creo que la compensación por este incremento de la cotización peso-dólar cubre, más que cubre, ¿no? Okay. A la inflación. Eso quiere decir que sí se ve afectado, pero el tener mayores recursos, porque el dólar está más caro, beneficia a las familias. Y además se espera que en este último trimestre del año, o sea, que se vea que haya habido un alza en octubre, que se espera que haya alza en noviembre y se espera que haya alza en diciembre. Y las remesas seguirán siendo una de las fuentes de divisas principales de México, junto a las exportaciones de petróleo y a la inversión extranjera directa. Y a lo mejor en una menor medida el turismo, pero seguirá siendo una de las fuentes principales esta parte de las remesas para el país, y ayudará a que el consumo en el país, si no se incremente, por lo menos se siga manteniendo en estas regiones en donde más llegan las remesas, que podemos decir que hay una concentración importante en Michoacán. Sí. Y en algunos estados como puede ser Oaxaca o Chiapas, ¿no? Claro. Seguirá, y eso ayudará sobre todo a la parte de Oaxaca y Chiapas a reactivar su economía después de nuestros desastres naturales.
Que será, desde luego, fundamental, importantísimo, indispensable. Abraham, respecto a lo que decías hace un momento, la importancia que tiene la divisa, según algunos especialistas, inclusive por encima de la entrada de recursos por la venta de petróleo, ¿cómo afecta esta disminución a la macroeconomía, es decir, a la economía nacional? Mira, yo creo que esta afectación, esta pequeña disminución del 1%, no es significativa, ¿Sí? Sobre todo por este planteamiento que tenemos de que se recupere en el último trimestre del año, además de la recuperación que crezca. Si nosotros hiciéramos consideráramos el periodo de enero a septiembre del 2017, comparándolo contra el mismo periodo en 2016, es más, vemos un incremento del 6% en las remesas, alcanzando los más de 21 mil millones de dólares. Entonces, realmente, a lo mejor ahorita en el cortito plazo sí vemos esa disminución, pero ya viéndolo en el contexto global, en todo lo que va del año, realmente, al contrario, en lugar de estar disminuyendo las remesas, están subiendo. Pues Abraham, por lo tanto, se compensa mucho más el incremento del 6% que esta pequeña disminución. Claro, y también esta recuperación del dólar en los últimos meses que a nosotros nos pega, pero a ellos beneficia. Como siempre, Abraham, muchísimas gracias y pues estamos a la espera de comunicarnos nuevamente para analizar la realidad del mundo. A tus órdenes, Alejandro, que estés muy bien. Gracias, igualmente.